Hola amigos, en esta oportunidad les traigo una noticia que rompe todos los esquemas. Marvel y DC, las dos editoriales más grandes del mundo del cómic, han unido fuerzas oficialmente para presentarnos un crossover inesperado, imposible e histórico. Deadpool y Batman, juntos por primera vez. No es un fancómic, no es un chiste en redes, tampoco es una portada sin historia. Es real y está respaldado por algunos de los mejores creadores del medio. Hoy te cuento todo sobre Deadpool Batman número 1 y Batman Deadpool número 1, sus equipos creativos, lo que sabemos de la historia y lo que podría significar para el futuro de los cómics. Prepárate, que esto está brutal. Marvel y DC, una rivalidad con historia. Durante más de 80 años, Marvel y DC han sido las dos gigantes del cómic. Superman y Batman contra Spider-Man y los X-Men. Gotham contra Nueva York. Crisis on Infinity Earths, Crisis en Tierras Infinitas contra Secret Wars o Guerras Secretas. Y aunque su rivalidad ha sido constante, también han habido momentos épicos de colaboración. Superman vs. Spider-Man de 1976. Batman vs. The Incredible Hulk, el Increíble Hulk de 1981. The Uncanny X-Men and the New Teen Titans de 1982 y el monumental JLA, la Liga de la Justicia de América y Avengers en 2003. Desde entonces, nada. Pero eso está por cambiar. Un contexto editorial histórico. Para entender lo grande que es esto, hay que mirar atrás. Durante los años 90, Marvel y DC colaboraron en eventos únicos como Amalgam Comics, donde fusionaron personajes. Batman con Wolverine, Darkclaw, Superman con Captain America, Super Soldier, entre otros. Pero tras JLA Avengers en 2003, los cruces entre ambas compañías quedaron congelados. Diferencias editoriales, derechos legales y nuevas prioridades corporativas alejaron a las dos casas. Durante años, los fans pidieron más. Los dibujantes soñaron con crossovers. Los guionistas propusieron ideas. Pero siempre era, no se puede. Hasta que, 2 décadas después, alguien finalmente dijo, ¿y sí? Así nació este evento que promete reescribir la historia editorial de los superhéroes, que es Deadpool Batman número 1. El 17 de septiembre del 2025, Marvel lanzará Deadpool Batman número 1, un one-shot, historia autoconclusiva de 48 páginas. Le seguirá Batman Deadpool número 1, publicado por DC en noviembre del 2025. Cada editorial publicará su propio número, pero ambas historias estarán narrativamente conectadas. En la primera entrega, Deadpool llega a Gotham City contratado para una misión secreta. Pero sus movimientos no pasan desapercibidos. Y Batman entra en escena. El choque es inevitable. El caos desatado contra el orden absoluto. ¿Será pelea, alianza o las dos cosas? Equipos creativos de lujo. Deadpool Batman número 1 de Marvel estará escrito por Zeb Wells, guionista de Amazing Spider-Man, El asombroso Hombre Araña y co-guionista de Deadpool y Wolverine, la película del UCM. El arte corre por cuenta del maestro Greg Capullo, leyenda viva del cómic por su trabajo en X-Force, Spawn y más de una década en Batman. Zeb Wells dijo, después de escribir Spider-Man durante 60 números, le dije a Marvel que necesitaba un descanso. Me ofrecieron hacer Deadpool y Batman con Capullo, y ya no necesitaba descanso. Y Greg Capullo confesó, este crossover probablemente sea el punto más alto de mi carrera. He trabajado con Deadpool desde los 90 y dibujé Batman por más de 10 años. Si esto es un sueño, no me despierten. Batman Deadpool número 1, la respuesta de DC. En noviembre, DC publicará su parte del cruce, Batman Deadpool número 1, con otros equipos de lujo. Guión de Grant Morrison, autor de etapas inolvidables tanto en Batman como en X-Men, y arte del explosivo Dan Mora, conocido por World's Finest y Shazam. Grant Morrison comentó, ya no hago muchos cómics, pero no podía rechazar esto. Batman, Deadpool y Dan Mora.
Esperen locura rompiendo la cuarta pared, sangre, espadas y una máquina de escribir gigante. Dan Mora añadió: es más de lo que imaginé hacer en mi carrera. Soy fan de Deadpool desde siempre y trabajar con Grant de nuevo es como un sueño hecho realidad. Jim Lee, presidente de DC, también opinó: Dan Mora representa el futuro visual de DC. Y Grant entiende cómo funcionan estos personajes por dentro. Este cómic será creativo, profundo y muy divertido. ¿Quiénes más aparecerán? Tanto Deadpool Batman número 1 como Batman Deadpool número 1 incluirán historias breves adicionales con otros personajes de Marvel y DC. Todavía no se han confirmado, pero en internet ya circulan rumores entre los fans. Harley Quinn con Loki, Spider-Man con Nightwing, Wonder Woman, la Mujer Maravilla con Thor, Catwoman, Gatúbela con Black Widow, Viuda Negra. Estas combinaciones no son oficiales, son teorías y deseos de la comunidad. Pero si algo nos enseñó este cruce, es que nada está fuera de la mesa. ¿Por qué esto importa? Este evento marca el primer gran cruce editorial en más de 20 años entre Marvel y DC. Y no es cualquier encuentro. Son dos titanes con filosofías opuestas y millones de fans. Deadpool es caos, irreverencia, sátira y violencia absurda. Batman es orden, trauma, estrategia y oscuridad. Verlos juntos es como ver fuego y hielo colisionando y funcionando. Además, este evento demuestra que el cómic impreso sigue vivo. En tiempos de streaming y redes sociales, leer una historia bien dibujada en papel sigue siendo una experiencia insustituible. Fechas confirmadas. Deadpool Batman número 1, el 17 de septiembre del 2025, publicado por Marvel. Batman Deadpool número 1, en noviembre del 2025, publicado por DC. Ambos son one-shots, pero el entusiasmo del público podría abrir la puerta a futuras miniseries, secuelas o hasta un universo compartido temporal. ¿Y ahora qué? Este podría ser solo el comienzo. Si esta colaboración funciona, ¿quién dice que no podamos tener un nuevo Spider-Man Superman, X-Men versus la Liga de la Justicia, o una historia multiversal con Doctor Strange y Zatanna en el mismo plano astral? Las posibilidades son infinitas, y si Marvel y DC lo permiten, los fans estarán más que listos. Y así terminamos con el video. ¿Qué opinas del cruce entre Deadpool y Batman? ¿Te emociona? ¿Qué otros encuentros entre Marvel y DC te gustaría ver? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte el próximo contenido de Ryusei Comics. Nos vemos allí.